Ahora vamos a ver en el grupo de conexión de transformadores trifásicos la conexión delta estrella o DI1, DI1. Este DI1 está pues indicándonos que el delta, el lado de alta tensión, la estrella, el lado de baja tensión, y que está desfasado 30 grados, ¿correcto? 1 por 30, 30 grados. Para esto tenemos que armar este triángulo, siempre como ya se había mencionado en los videos anteriores, para armar los triángulos o las estrellas dentro del sistema horario. Entonces, para que quede la estrella, esta línea achurada que es la baja tensión, posicionado en el lado 1, ¿cierto? La tensión aquí en el lado 1, necesitamos que el triángulo sea dispuesto de esta forma, ¿cierto? Para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo. Entonces, percibimos pues que el alta tensión en este triángulo, la salida de la fase 1 está conectada con la entrada de la fase 2. La salida de la fase 2 está conectada con la entrada de la fase 3. Y la salida de la fase 3 está conectada con la entrada de la fase 1. ¿Correcto? Y el vector correspondiente a la fase 1, partiendo del neutro, que está aquí en neutro, está direccionado paralelo a la fase. Siempre digo paralelo, tiene que ser paralelo, ¿cierto? Está apuntando al número 1. Aquí de la fase 2 al 5 y de la fase 3 al 9. Lo importante, estas denominaciones, los ángulos parten generalmente tomándose como referencia, ¿no?, el valor la referencia U, ¿cierto? U de alta tensión y donde va a salir la U de baja tensión. Entonces, aquí ya tendría el desfase. Pues bien, entonces teniendo en cuenta esto y teniendo las bobinas aquí, vamos a decir pues que la salida de la fase 1 se va a conectar con la entrada a la fase 2. O sea, la salida de la fase 1 se va a conectar con la entrada a la fase 2. La salida de la fase 2 con la entrada de la fase 1. Entonces, la salida de la fase 2 con la entrada de la fase 1, de la fase 3, disculpe, fase 3. Y la salida de la fase 3 con la entrada de la fase 1. La salida de la fase 3 con la entrada de la fase 1. Entonces, al terminal U, el alta va a ser la salida de la fase 1 con la entrada de la fase 2, que sería este aquí. Va al terminal U. El otro sería aquí el terminal B, que sería en este caso aquí el B, y aquí el W. Y la estrella, la salida de la fase 1, la salida de la fase 1 va a U, la salida de la fase 2 va a B, y de la salida de la fase 3 va a W, ¿cierto? Uniéndose pues las entradas de las fases, las entradas. Entonces aquí tenemos una conexión de I1. Vamos a pasar al siguiente grupo de conexión.